Todos, buenos días, bueno, bienvenidos un día más a este webinar de apertura de informe de mercado con Prime. Como siempre, antes de pasar al capítulo, vamos a hacer un breve resumen de la situación actual del mercado con el informe de mercado del día de hoy. Y bueno, pues los mercados, como comentamos en la primera diapositiva, inician la semana con una combinación de alivio táctico y cautela estructural. El pasado viernes se publicó el conocido, el esperado NFP en Estados Unidos y este informe confirmó la desaceleración esperada sin activar señales de alarma. El dato fue peor de lo esperado, pero sí que es cierto que el porcentaje de paro pues, disminuyó. El foco gira ahora hacia los datos de inflación en Estados Unidos, el IPC, de mañana martes y el inicio de temporada de resultados bancarios. ¿Vale? Ya estamos en un nuevo año, pues comenzaremos con los resultados anuales. Y bueno, pues el dato del IPC, pues si realmente hay que ver cómo sale, porque bueno, como comentaba, el dato del paro en Estados Unidos salió ligeramente peor de lo esperado. Como decimos, el NFP fue débil, pero no alarmante, es decir, el dato final fueron 50.000 frente a los 66.000 esperados, ¿vale? También fue un dato inferior al dato anterior, que eran de 56.000, pero en línea con la narrativa de enfriamiento controlado del mercado laboral, ¿vale? La tasa de desempleo bajó ligeramente a 4,4%, lo que ayudó a mantener el optimismo sobre recortes brutales de tipos por parte de la. Lo que estamos haciendo aquí en esta diapositiva es de que, bueno, realmente este descenso el enfriamiento en el mercado laboral, por así decirlo, entraba dentro de lo esperado, básicamente, aunque, bueno, fue ligeramente inferior al dato esperado. Es un enfriamiento controlado, pero esto puede hacer que la Reserva Federal pueda tomar decisiones de una mayor flexibilización a la hora de rebajar los tipos de interés, ¿vale? La reacción a este dato fue positiva en todos los índices principales. El Nasdaq cerró con 0,81%, el Standard Poor's con 0,65% y el Dow Jones con 0,28%, ¿vale? Sin embargo, hoy los futuros corregían al inicio de la mañana. Luego veremos cómo ha abierto el mercado. ¿Por qué esta reacción positiva a los índices? Cuando el dato de empleo fue ligeramente inferior al esperado. Precisamente por eso, porque el mercado tomó como buena señal la posibilidad de la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal y de que se puedan incrementar, perdón, que se puedan reducir los tipos de interés en más ocasiones a lo largo de este año. El oro y la plata siguen actuando como son instrumentos estrellas, siguen actuando como activos refugio. El oro se encuentra en máximos históricos. Si llegamos a superar en intradía los $4.600 para luego estabilizarse en torno a los $4.500, más o menos, ¿vale? El oro, ¿por qué se está viendo también reforzado? Bueno, pues como vemos, hay un riesgo creciente entre Estados Unidos e Irán y la presión institucional sobre la Reserva Federal tras la investigación del presidente Biden. ¿Vale? La plata repuntó a $84, ¿vale? Impulsada por la demanda de refugio. La situación geopolítica en Irán, las revueltas que se están produciendo, la tensión que está también incrementando con Israel y también con Estados Unidos, junto con la situación en Venezuela, pues bueno, hace que esta tensión geopolítica. Aparte de esto, no nos olvidemos de la guerra de Ucrania, que todavía sigue activa, que todavía hay batallas continuamente. Pues bueno, pues la tensión geopolítica es bastante interesante, bastante fuerte estos días. Pues el oro pues está viendo, asume esta intensidad de manera positiva porque, bueno, como actúa como activo refugio, pues se revaloriza. El dólar, por lo tanto, está a la baja, ¿vale? El dólar retrocede frente al euro y al franco suizo, reflejando la tensión política y judicial en Estados Unidos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si finalmente, tras el dato de paro, que fue peor de lo esperado, como hablamos anteriormente, si finalmente la Reserva Federal decide flexibilizar e incrementar el número de recortes de tipo de interés a lo largo del año, pues una baja de tipo de interés hace que el dólar sea menos atractivo, ¿vale? Eso también favorecería al oro, por cierto, ¿vale? Y luego, pues el VIX, el índice de VIX, debido a la situación política, ¿vale? Pues se ha visto incrementado en los últimos días en torno a un 14%, ¿vale? Hay que vigilar bastante la situación del índice de VIX en las próximas sesiones. Por su parte, Bitcoin y el petróleo pues tienen perspectivas divergentes, como comentamos aquí. El Bitcoin por el momento han mantenido, bueno, durante el fin de semana, el Bitcoin ha cotizado en torno a $90.700 más o menos, contenido por los flujos mixtos entre ETFs
y sentimiento prudente. El soporte institucional se mantiene válido mientras no pierda los $89.000 que ese nivel tiene clave. Luego veremos el gráfico de Bitcoin y lo que hemos comentado en los últimos informes del mercado. El petróleo, la sobreoferta domina, ¿vale? Se está incrementando, bueno, se prevé que va a haber un incremento de la oferta ya por parte de Venezuela, por como han dicho Estados Unidos, y el West Texas cae a 58,94, pesando más el exceso de oferta estructural que las amenazas geopolíticas, ¿vale? Goldman Sachs proyecta precios más bajos en 2026, es decir, que el año pasado el petróleo cedió un 20% prácticamente, este año se esperan que todavía continúen bajando por el exceso perdón, exceso de oferta. Implicaciones para las carteras. ¿Vale? Bueno, pues para nuestras carteras lo que tenemos que tener es un escenario base reforzado. El dato de empleo refuerza el escenario de recortes graduales, como comentábamos, sin urgencias, pero apoya activos de riesgo con consejos selectivos. Es decir, una baja de tipo de interés lo que va a favorecer es a la renta variable, precisamente, a las empresas tecnológicas o empresas que tienen un tipo de estructura de deuda bastante elevado. Si la financiación es más barata, pues es mejor para ellas. Pues el oro y la plata, pues obviamente, y el dólar, pues muestra una configuración táctica ideal para mantener cobertura parcial de volatilidad, es decir, cuando hay volatilidad, activos refugios o de pérdida, pues está todo bastante bien. Tecnología con cautela, el Nasdaq mantiene su estructura positiva, aunque la subida del VIX podría sugerir que, bueno, como comentaba anteriormente, cuando el VIX sube, sube la volatilidad, es el riesgo, por así decirlo, se dice del miedo, cuando el VIX sube, los índices suelen caer, ¿vale? Y comentábamos anteriormente que estaba cayendo, bueno, es un 14% y que hoy los futuros venían a la baja, ¿vale? Y bueno, el Bitcoin y crudo pues requieren paciencia y gestión activa de riesgo en el contexto actual. Hay que estar muy pendientes de ambos instrumentos porque se encuentran en zonas de soporte de resistencia bastante importantes. Eh, Esto es un poco lo que ya hemos comentado hasta ahora, ¿vale? Y las señales clave de la semana, pues bueno, pues una vez que las nóminas no agrícolas han validado el escenario de recortes suaves por parte de la Reserva Federal, el euro se encuentra en máximos y tenemos una cuestión técnica, bueno, pues tendremos que estar sobre todo atentos al IPC de mañana martes en Estados Unidos, ¿vale? Serían las semanas clave, los datos clave de esta semana. Si pasamos a MetaTrader, observamos en el gráfico del eurodólar, este es un gráfico de H4, vemos cómo, como comentábamos la semana pasada, el eurodólar alcanzó finalmente el nivel de soporte que teníamos aquí marcado hace ya varios días, ¿vale? Intentó romperlo, de hecho rompió momentáneamente con las mechas laterales, pero no consiguió hacer un cierre por debajo de ninguna de ellas. Y tras confirmarse, bueno, el mandato de Estados Unidos del NFP, pues tuvo un rebote el euro. El euro se vio fortalecido porque las expectativas de que se puedan bajar los tipos de Estados Unidos más veces, pues perjudican al dólar y han incrementado las expectativas por parte, debido al enfriamiento de la situación del empleo en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces vemos cómo ha rebotado y actualmente pues se están enfrentando al nivel de soporte y resistencia más importante que tiene, que es la media de los 100, ¿vale? Si consigue superar al alza este nivel, podría buscar el nivel de resistencia que sería el 1.16 de 140 que tenemos aquí marcado, que es esta zona que anteriormente actuó como soporte en varios, vamos, actuó como soporte en varios días, ¿vale? Lo tenemos aquí marcado. Y si no es capaz de superarlo, pues podríamos tener una corrección a la baja. Mientras el precio no rompa al alza ni este nivel ni a la baja este nivel, no podemos esperar que vaya a haber un movimiento fuerte en ninguna de las direcciones porque podría entrar un movimiento lateral dentro de este rango. Es bastante amplio, pero por el momento, mientras no superemos esta resistencia de aquí y este soporte de aquí, no podemos, como digo, no podemos esperar ninguna ruptura, ningún movimiento especialmente importante o fuerte. Sí que es cierto que por el momento la estructura sigue siendo bajista, ¿vale? Es decir, que es el rebote que estamos haciendo ahora, el sentimiento en el medio plazo sigue siendo bajista, que eso fortalece, es decir, que fortalece que se ha ido fortaleciendo en dólar frente a las últimas sesiones, pero bueno, veremos cómo se comporta en los próximos días y si finalmente es capaz de superar este nivel en busca de este nivel de resistencia y si lo supera, podríamos buscar nuevos máximos, ¿vale? Si nos pasamos al oro, lo tengo aquí, ¿vale? Vemos como el oro finalmente, lo comentábamos otro día, teníamos una estructura alcista bastante clara, ¿vale? Se había ido apoyando en la tendencia alcista que tenemos aquí, habíamos, de hecho, para haber marcado estos máximos históricos, retrocedió, se apoyó aquí y volvió a recuperar este nivel, ¿vale? Hecho, aquí tenemos un pequeño hombro cabeza invertido, aquí sería el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro, eso es una formación de tendencia de bajista a alcista, ¿vale? Se ha cumplido, esa de tendencia bajista que tenemos aquí marcada el otro día, la marcamos el pasado viernes, ¿vale? Y vemos cómo lo ha roto al alza, se ha apoyado en sus medias móviles
sucesivamente tras haber realizado aquí el cruce, MACD, terreno positivo creciendo y el estocástico en terreno de sobrecompra, ¿vale? Indicando fortaleza. Ahora mismo vemos que nos encontramos en zonas muy cercanas a máximos históricos, en los 4.595 más o menos, que es $4.600 la onza. Y bueno, pues vemos aquí cómo el precio se está estabilizando en esta zona después de haber pegado la fuerte subida, pues, como comentaba, por la inestabilidad que estamos teniendo en geopolítica, ¿vale? Si nos centramos en la plata, ¿vale? La plata, como comentábamos anteriormente, la plata es otro de los protagonistas de los últimos días y vemos que la tendencia alcista sigue siendo también bastante clara. No solamente eso, sino que vemos cómo, tras haber superado en los anteriores máximos, ¿vale? Pues que tenemos aquí señalados, vamos a dejar aquí señalados para que ese ahora mismo tienen como soporte, ¿vale? De hecho, más que eso, vamos a poner un rango para que sea mejor. Vamos a poner este rango de aquí, ¿vale? Este rango de precios podría ser, decir, que era el anterior nivel de resistencia y ahora soporte, ¿vale? Pues vemos que tras haber roto ese nivel anterior de resistencia, pues el precio ha recuperado, ha llegado a marcar incluso nuevos máximos históricos por encima de los 80.000, ¿vale? De los 80.000 dólares por 80.000. $86 por hora, ¿vale? 80.000 estamos hablando cuando hablamos de Bitcoin. Eh, Vale, pasamos al Bitcoin, como veníamos comentando. El gráfico de Bitcoin es un gráfico muy similar a lo que, bueno, de hecho no lo he tocado prácticamente en las últimas sesiones porque sigue siendo el análisis técnico, sigue siendo igual. Como comentábamos, después de haber marcado máximos históricos, fuerte caída, cayó más de un 30%, marcó mínimos 83.000 y luego de ese momento entraron en un rango lateral bastante claro, ¿vale? Que estamos viendo aquí entre los 83 y los $93.000 por Bitcoin, un rango de 10.000. Vemos que ha intentado en una, dos, tres, cuatro ocasiones intentar recuperar los 93.000 de manera sostenida y superar el 61,8 de Fibonacci, que era un soporte de la que anterior ya actuaba como resistencia, y el precio no es capaz. De hecho, vemos como ya las medias móviles, aunque estaban muy separadas y luego poco a poco aquí se están juntando y cada vez están más estrechas. Es posible que podamos tener un cruce al alza. Si tenemos un cruce al alza, ¿vale? Pues sería señal de compra, ¿vale? Puede ser señal de compra. Que se podría ver apoyada si el MACD finalmente acompaña también el terreno positivo y el estocástico pues coge también un poquito de apoyo, ¿vale? Por el momento, como decía, movimiento lateral, mientras no consigamos, al igual que hemos dicho anteriormente en el dólar, mientras no consigamos superar al alza este nivel de manera consistente, no podemos esperar que vaya a haber un rebote alcista, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez más su media móvil 200 cada vez más baja y ya está por debajo de los 100.000, la media móvil, ¿vale? Entonces, si rompemos este nivel de 7,8%, podríamos tener un impulso a la zona esta de los 100.000, que es 100.000, media de 200 y 50% de Fibonacci. Eso sería una resistencia importantísima, ¿vale? Pero como digo, mientras no superemos realmente esta zona de resistencia, no podemos esperar que la tendencia alcista continúe. Por el momento tenemos un movimiento lateral que en un principio era un sesgo bajista, pero poco a poco cada vez ese sesgo va cambiando a alcista. Porque si nos damos cuenta, el rango lateral este que tenemos aquí, poquito a poco los mínimos van siendo cada vez más crecientes. Se va apoyando en esta línea de aquí, ¿vale? Entonces tendríamos esta resistencia de aquí y este soporte de aquí. De hecho, si le ponemos el rango, así, ¿vale? Lo vamos a ver más claro. Vamos a dejarlo en rango, que se vea en verde, que es actualmente la resistencia que tenemos actual, ¿vale? En este soporte, en esta resistencia, en este rango, estamos viendo cómo se está formando una especie poco a poco de triángulo alcista, ¿vale? De continuación de tendencia, de triángulo que tiene horizontal y con tendencia alcista, ¿vale? Entonces, lo más probable es de que poco a poco el precio vaya empujando, ¿vale? Si sigue este triángulo activo, hasta romper el alza, ¿vale? Pero como digo, aunque rompa el alza, el recorrido no parece ser que vaya a ser muy amplio, porque tenemos aquí una resistencia importantísima, pero si perdemos los soportes, volveremos a buscar los 63.000 y si perdemos los 63.000, caeremos hacia niveles nuevos, ¿vale? Vamos a ver el petróleo, que está en una situación muy interesante. El viernes pasado hablábamos de que por fin estaba rompiendo ya al alza este canal bajista que ya siguiendo ya mucho tiempo, muchos meses, y que, bueno, que el precio estaba rompiendo al alza no solamente a la media móvil de corto y medio plazo, sino que también estaba rompiendo al alza este soporte que tenemos aquí, este soporte de resistencia que tenemos aquí, la franja esta naranjita, ¿vale?
en la cual era la resistencia de los $63 por barril, ¿vale? Estamos viendo que actualmente el precio cotiza por encima, aunque hoy está perdiendo ligeramente, aunque la veas bajista, hoy sube ligeramente un 0,13%, ¿vale? Que ha habido una apertura al alza y poco a poco de corrección. ¿Qué tenemos aquí? Pues una situación técnica muy similar. Por mucho que consigamos romper al alza y mantener este nivel, ¿vale? La siguiente resistencia está muy cerca, que son los 65, 66 y 65 dólares. Y la media móvil 200 cae más hacia abajo, ¿vale? Entonces, mientras no consigamos realmente romper este nivel de resistencia de aquí arriba que tenemos por aquí, no podemos hablar de un cambio de tendencia real, ¿vale? Ahora mismo podemos estar viendo una corrección, está cogiendo fuerza después de haberse apoyado en el nivel de $60, que es el nivel de soporte que, bueno, tenemos aquí. Se ha intentado una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces romper, no ha conseguido romper a las $60. Pues bueno, pues estamos aquí viendo un rebote, pero bueno, poco a poco vemos como en la media de los otros va cayendo hacia abajo. Entonces, mientras no superemos este nivel de aquí de resistencia, la tendencia en principio sigue siendo bajista, ¿vale? Es posible que ahora pueda entrar un movimiento lateral, que puede haber roto este canal alcista. Si no consigue superar este nivel, pues puede entrar un movimiento lateral hasta que rompa este nivel de resistencia, este soporte abajo, ¿vale? Y por último, bueno, vamos a pasar a los índices americanos. Vamos a ver Standard Poor's. Standard Poor's, tenemos aquí el gráfico, vemos cómo finalmente el precio. El precio tenemos aquí, vamos a ampliar este nivel de soporte. Bueno, anteriormente resistencia y era soporte, los máximos históricos. Vemos cómo el precio, tras haber marcado otra vez un nuevo máximo histórico aquí, este máximo histórico lo pasamos, lo marcamos el pasado viernes, ¿vale? El precio, bueno, pues ha vuelto a retroceder y se está manteniendo en este nivel de resistencia anterior que actualmente actúa como soporte, ¿vale? Tenemos muchos soportes por debajo, la franja verde, 23,6% Fibonacci. También están aquí sus medias móviles, la zona de coincidente, muy cerquita de corto y medio plazo. Y el precio tiene muchísimos soportes. La pérdida de este nivel de aquí de 23,6% Fibonacci de soportes abrió la puerta claramente a 28,2, que ya sigue prácticamente zona coincidente de la media de 200, ¿vale? Entonces, tenemos dos zonas de soporte muy importantes y resistencias no tenemos nada más que el máximo anterior, ¿vale? Entonces, habrá que esperar a ver qué sucede mañana realmente con el IPC en Estados Unidos. Hay que estar pendientes de lo que sucede. Si sale un dato de IPC, imaginemos que sale un dato de inflación elevado, y teniendo un dato de inflación elevado y con un dato de paro más débil, pues obviamente podríamos decir que aunque se esté enfriando un poco el empleo de Estados Unidos, la inflación no se controla, no es posible que la Reserva Federal pues, decida bajar tipo de interés. Si el dato de inflación es más bajo de lo esperado, pues a lo mejor en la Reserva Federal ve que se está controlando la inflación y bueno, a lo mejor podría bajar también los tipos de interés para bueno, pues intentar reactivar un poco la economía. Es muy importante ver cómo sale todo para mañana, porque o muy malo o muy bueno podría tomar algunas decisiones muy dispares. Por su parte, el Nasdaq, lo que hemos comentado en los últimos días, mientras no supere esta resistencia de aquí, que vemos otra vez que ha vuelto a hacer aquí otro doble techo prácticamente, este rango de aquí verde, ¿vale? No podemos esperar que busque otra vez nuevos máximos. Se sigue apoyando la tendencia alcista que tenemos aquí, ¿vale? Esta tendencia alcista la voy a prolongar. Y como comentamos, tenemos ya un triángulo, ¿vale? Una formación triangular que cada vez se acerca más al vértice, las cosas como son, en el cual el precio poco a poco lo va empujando a la tendencia alcista a romper al alza, ¿vale? Entonces, si rompemos al alza esta formación, no tenemos prácticamente resistencias hasta buscar los niveles de máximos históricos, ¿vale? Mientras no superemos los niveles, es muy difícil que consigamos mantener el impulso alcista, ¿vale? Por el contrario, soportes, franja roja hasta que tenemos aquí, línea de tendencia alcista y media de 200 que tenemos aquí. La ruptura de este nivel, de este triángulo alcista a la baja, pues abriría las puertas a una corrección bastante mayor, ¿vale? Y ya por último, Dow Jones. El Dow Jones tiene una situación técnica muy similar a lo que teníamos visto en el Standard Poor's. Se está apoyando en sus medias móviles, situación técnica de que ya soportes tendríamos medias móviles, el soporte este máximo anterior y este otro máximo por aquí, ¿vale? Resistencia nada más que tendríamos este máximo local del pasado viernes y este máximo histórico de finales de, bueno, del día 7 de enero, ¿vale? Tendríamos aquí el máximo histórico en torno casi a los 50.000 puntos, prácticamente. No se encuentra ninguna divergencia con el precio del MACD, con el estocástico.
Entonces es una situación bastante tranquila, simplemente hay que controlar que realmente pues, sea capaz de mantener este nivel de soporte. Soportes principales, media de 18, media de 40 y esta media de aquí. Resistencias, tendríamos este máximo local y ya los máximos históricos, ¿vale? Y como comentaba, esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, no dejéis de poneros en contacto con nosotros. Un saludo y buenas tardes.